Bienvenidas, bienvenidos a Emociones al Natural, el podcast en el que exploraremos el fascinante universo emocional aprendiendo a manejarlo de manera saludable. Aquí encontrarás un espacio para el autoconocimiento repleto de historias inspiradoras. Quédate, empezamos. Hola a todas. Hoy nos ocupamos de la frustración. Vamos a ver a dónde nos lleva esta emoción también universal, pero que se puede sentir de diferentes maneras. Depende de lo que suceda en el entorno o de cómo nosotras estemos interiormente. El significado de frustración o qué es la frustración, así la respuesta más clara y primaria es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos ira, molestia y decepción. Un estado de vacío no saciado, donde cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor será la frustración resultante. Los sentimientos que van ligados puede ser decepción, desengaño, desilusión, desencanto. Y aparte, cuando nuestra actitud ante el futuro no se limita a desear o prever, sino que se había concretado en un esfuerzo, aparece la frustración, que a veces suele estar teñida de impotencia. La frustración es uno de los motivos claros y típicos de la cólera, y muy semejante al sentimiento de fracaso. Etimológicamente, fracasar significa romper algo. Hablamos de nuestro propio yo como si fuera un edificio que podemos construir de distintas maneras. Pero en unas culturas lo construyen como dependiente y en otras como independiente. Los repertorios sentimentales son obviamente distintos. Las sociedades independientes experimentan con más frecuencia emociones centradas en ellos mismos, como frustración, furia y orgullo. En cambio, en las culturas de la solidaridad se da más importancia a los sentimientos de dependencia, simpatía y vergüenza. Al contrario que en Occidente, no se anima a los niños japoneses a enfatizar la independencia y la autonomía individuales. Son educados en una cultura de la interdependencia, lo que se llama la cultura del amae. El ego occidental es individualista y fomenta una personalidad autónoma, dominante, dura, competitiva y agresiva. Por el contrario, la cultura japonesa está orientada a las relaciones sociales y a la personalidad tipo dependiente, humilde, flexible, pasiva, obediente y no agresiva. Las relaciones favorecidas por los occidentales son contractuales. Las favorecidas por la cultura amae son incondicionales. Pero te estarás preguntando, ¿y por qué nos cuenta esto? ¿Qué ejemplo está poniendo? ¿Por qué he querido contarte esto? Bueno, pues porque me invita a pensar que quizá en sociedades como la japonesa, la frustración se siente diferente, más liviana y menos colérica de lo que la podemos sentir en las sociedades que fomentamos más el individualismo y la independencia. Me viene a la cabeza una escena que vi hace varios años en redes sociales. Era un vídeo de unos niños en una prueba o competición de salto del potro en Japón. Y había uno de los niños que lo intentaba y no conseguía saltarlo, bien por miedo o por lo que fuera. La cuestión es que el resto de niños se levantó y le dieron un abrazo común. Como por arte de magia, a la siguiente vez que lo intentó, lo consiguió. Recuerdo que cuando vi este vídeo, desde mi pensamiento occidental, me sorprendió mucho la reacción del resto de niños para con su compañero. Pues en mi registro de recuerdos de sucesos de mi vida, en concreto de mi infancia, está lleno de todo lo contrario. Cuando a alguien no le salía algo en la asignatura de gimnasia, lo que hacía el resto era o burlarse o ponerle una etiqueta despectiva.
Recuerdo mi miedo a fallar por no ser carne de cañón de esas burlas. Mi cuerpo se contraía y se tensaba. Era más difícil lograr lo que tenía que lograr que si mi cuerpo hubiera estado relajado y expandido. Pero volviendo al significado de la frustración, respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. La frustración no es una experiencia única y puede manifestarse de diversas maneras. No se siente del mismo modo ni con la misma intensidad una frustración venida de algo que deseamos que venida de algo que necesitamos. Hay una diferencia. Por ejemplo, si yo necesito agua porque tengo mucha sed y estoy caminando bajo el sol y el agua no aparece por ningún lado, no es la misma frustración de yo haber estado entrenando durante meses y cuando llega el momento de competir, a los pocos minutos de empezar me lesiono y no puedo correr la carrera. La frustración es una emoción incómoda, pero como vimos en el episodio de la envidia, como esta tiene una parte generativa. La frustración vivida de forma generativa puede invitarnos a continuar adelante, a seguir mejorando o también puede invitarnos a nuestra conexión con la aceptación. Si bien de nuevo los dos ejemplos que he expuesto antes, si no tengo agua y tengo que seguir caminando, el aceptar que esto es así y el saber que no va a ser siempre así, que todo cambia, la aceptación me relajará para poder seguir caminando y quizás llegar a un lugar con agua. En cambio, el ejemplo de la carrera, la aceptación de que con una lesión no puedo competir, me puede colocar en un lugar más amable conmigo misma y más realista, pues lo que había construido mientras entrenaba era una expectativa, un imaginario muy elevado, pero no era la realidad. Si tenemos una cosa cierta en la vida es que no podemos controlar ni tener bajo control los acontecimientos y en las situaciones que nos vamos encontrando en ella. Ese es el mayor anhelo del ser humano en sociedades occidentales, por lo menos, el creer que lo tenemos todo controlado, el miedo a que algo no salga como queremos, y cuando esto sucede, viene la cadena de emociones, frustración, decepción, desengaño, y nos conducen a la ira, cólera, enfado, etc. La tolerancia a la frustración de un adulto, esto es algo que de lo que yo creo y me he dado cuenta, se ve muy claramente cuando ese adulto se ve en la situación de tener que gestionar que su hija o hijo se siente frustrado. Cada día esto lo veo en mi trabajo. Padres y madres con tolerancia cero a la frustración, a su propia frustración y con lo cual extensivo a la frustración que expresan sus hijos. Y para evitarla les dan todo lo que piden y reponen todo lo que pueden reponer cuando el niño y la niña empiezan a sentir un ápice de frustración ante una situación. Es tan importante el aprender a manejar nuestra propia frustración desde niños, es tan importante para luego ser adultos íntegros con esta capacidad desarrollada. Si tú resuelves todos los momentos de frustración de tus hijos, les estás enseñando que ellos no son válidos, que ellos no pueden, que la vida les va a dar siempre lo que ellos quieren y les estás enseñando a no aceptar lo que sucede en ninguno de los casos. Hay una clara diferencia entre no dejarles sentir la frustración y no acompañar la frustración. Es decir, entrénate y busca ayuda terapéutica si la necesitas en permitirte sentir tu propia frustración. Ver dónde te lleva, ver cuáles son los sentimientos anexos a tu frustración. Y de este modo podrás acompañar a tus hijos e hijas en la suya sin la necesidad de querer evitársela. Se estudió durante mucho tiempo sobre la agresividad-frustración, dejando patente que la relación entre la frustración y un comportamiento agresivo en todas las ocasiones era muy estrecha. En la investigación que hizo Miller en 1941 se proponía una reformulación de dicha hipótesis y se retractaba de esta asociación. En su visión parecía evidente que en algunos casos reales la frustración no siempre llevaba a la agresión.
siendo posible que este estado emocional pudiese resultar en acciones alternativas como la búsqueda de un nuevo reforzador que esté más disponible. De este modo, la teoría seguiría manteniendo que la frustración no es una condición suficiente, pero sí necesaria para la aparición de conductas hostiles y agresivas. El carácter general de esta hipótesis hizo que surgieran varias críticas a la misma, por ejemplo, las realizadas por Maslow en 1958, que sugerían que para que la frustración llevase a conductas agresivas se tenía que dar lugar en contextos asociados a amenazas o a ataques. Las frustraciones repetidas se incrementaba la intensidad de cualquier tipo de reacción, pero no exclusivamente las agresivas. En cambio, otras personas pueden emprender una retirada o tener una respuesta de resignación. Otras pueden proceder con actos agresivos, hostiles o simplemente realizar respuestas que intenten sobrellevar la frustración presentada de un modo productivo. Es decir, no siempre que se siente frustración se coge el camino de la agresividad, del ataque, de la ira, ¿vale? También puedes resignarte, puedes retirarte, puedes conformarte o puedes utilizar esa frustración para conseguir algo productivo, es decir, utilizarla, como yo te decía, como habíamos también hablado con la envidia, algo generativo. Según Rosenheim, no sé si lo he pronunciado bien y si lo he pronunciado mal, pido disculpas ya de antemano, está la frustración primaria o de privación, que se caracteriza como estresante y subjetivamente poco satisfactoria, resultado de la ausencia de la satisfacción por cubrir una necesidad activa para el sujeto. En cambio, se entendería como frustración secundaria cuando se bloquea totalmente la oportunidad de conseguir cualquier necesidad en esta última definición de frustración. Se podría incorporar las dificultades surgidas en el proceso de conseguir algo, o cuando en el camino por satisfacer una necesidad vital nos encontramos con un obstáculo que es considerado como insalvable. Por ejemplo, con esto último lo que quiero decir es justamente, y volviendo al ejemplo del agua, en el agua es insalvable que yo pueda tener agua. En un lugar donde no la hay y además hay mucha calor y tengo que seguir caminando para encontrar agua, estoy encontrando un bloqueo, es decir, no hay agua y eso es una realidad, ¿vale? Con lo cual se está bloqueando la posibilidad de yo cubrir una de mis necesidades primarias, que es beber cuando tengo sed. Bueno, espero haberte aclarado un poco o aportado los diferentes conceptos sobre la frustración, pero te invito a que la próxima vez que te frustres, que algo no salga como tú esperabas, te dejes sentir un poquito más profundamente en la frustración para ver qué sentimientos hay anexos a ella, ¿vale? Y qué respuesta sueles tener ante esa frustración. Y vayas conociéndote a ti misma en la frustración. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural. Recuerda que puedes escribirme por mensaje privado de Instagram en @al_natural_podcast o ponerme una respuesta también si me estás escuchando en Spotify aquí abajo de este episodio. Que pases una bonita semana y nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural. Gracias por acompañarme. Recuerda que las emociones son una parte esencial de nuestra humanidad. Tus emociones son valiosas y merecen ser atendidas. Nos vemos en el próximo episodio de Emociones al Natural.